momento, y es lo que está pasando con los dirigentes que están pidiendo por Massa. No está cerrado, Gaby, y conversémoslo, no está cerrada la fórmula Guado-Mansur. Hay distintos, ayer vos me contabas y estábamos contando en el aire, ¿cuántos gobernadores se comunicaron con Alberto Fernández y fueron incluso a la Casa Rosada? Estos gobernadores plantearon otra opción. En principio iban a plantear que no se presentara Scioli, pero están pidiendo por Massa, Gabriel. Cuando ayer decíamos estaba confirmada la fórmula Guado-Mansur, bueno, finalmente lo que pasó es que no lo terminó de confirmar los que lo tienen que confirmar, que son Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, los tres, digamos, principales del Frente de Todos, Hoy Unión por la Patria, pero por lo menos Sergio Massa y Cristina Kirchner, que son los que están impulsando fuertemente en el espacio, en la interna. Bueno, no se confirmó. ¿Por qué? Porque hay muchísimo ruido interno, María Laura. Hay muchísimo ruido. Ayer, desde que se confirmó Guado-Mansur, empezaron gobernadores e intendentes a empezar a plantear sus reparos, sus dudas, que sorprendió porque Guado ya estaba instalado hace tiempo como posible candidato. Lo que había pasado es que en las últimas horas parecía que la pelea se reducía a Kicillof o Massa. Si la gran mayoría decía, bueno, es Cristina bajando el martillo y que sea Kicillof, o es Sergio Massa finalmente imponiéndose y logrando ser el candidato de unidad. A ver, lo que estamos mostrando es que sigue habiendo mucho ruido, que hay gobernadores que siguen hablando, por más que se haya anunciado ya la fórmula Guado de Pedro Juan Mansur, hay gobernadores que están en contacto. Alberto Fernández estaría pidiendo por Massa además, ¿no? Porque no le parece suficiente para ministro de Economía un lugar como senador, que es lo que se le ofrece. Lo tomaría con pinza, porque eso es cierto, lo que contás lo contó Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Contó que en las conversaciones con Alberto Fernández, él aceptaría a un Massa presidente si él pone al vice. Pero de ahí a impulsarlo, la verdad que hoy está tan difícil la situación interna que hasta incluso hay que dudar de cada cosa que digan cada uno de los actores, porque cada uno intenta llevar agua para su molino. La pregunta es, ¿hay margen para que Massa sea candidato a presidente y que no sea Guado el candidato de Cristina? Cuando ya lo impulsaron, ya desde el Instituto Patria salieron las versiones que confirmaron que Guado era candidato. Ayer le habilitaron a Guado a salir con el video diciendo yo quiero ser el futuro presidente, algo que hasta ahora no había hecho. Él decía, bueno, estoy anotado y más, pero un spot tan fuerte no lo había hecho. Por eso hay muchas discusiones. El que está en la mira es Daniel Scioli. Lo que quieren los gobernadores e intendentes es que no haya interna en el Frente de Todos. Eso sin ninguna duda. Lo que quieren es que se baje Scioli y eso no está en discusión, ¿verdad? Ahora, podemos ir enumerando quiénes son los que están teniendo contacto, ¿te parece, juntos? Gaby, sumamos entonces a Quintela, Jalil de Catamarca, que también tiene contactos con Alberto Fernández y está como intentando de alguna manera, no sé, tener algún tipo de influencia, ¿no? Sí, Jalil, Quintela, el que estamos viendo en pantalla, son dos de los que estuvieron hablando. Zamora estuvo ayer. El gobernador también de Santiago del Estero estuvo en Casa de Gobierno. Estuvo allí en Casa Rosada, lo contábamos ayer cuando estábamos cerrando el programa, porque claramente había un ruido ahí. Te confirmaban por un lado que la fórmula era Guado-Mansur y por el otro lado gobernadores diciendo hay que seguir hablando, hay que buscar la unidad. Mansur se fue para Tucumán. Mansur y su comitiva viajaron esta mañana para Tucumán con la fórmula no cerrada o no oficializada todavía. Y algunos dicen, pero en realidad si se fue es porque él debe tener algún aval para estar tranquilo, porque si no se queda acá en Buenos Aires rosqueando hasta el último momento para ser el vicepresidente. Por eso hay muchas dudas y muchas intrigas de si, de esperar sobre todo que hable Cristina Fernández de Kirchner. Hasta que Cristina no baje el martillo y diga mi fórmula es esta, van a seguir estas operaciones cruzadas de gobernadores, intendentes y el masismo. A ver, vamos a sumarlo a Alejandro también a este diálogo y a esto que está pasando ahora, ¿no? Más allá, Alejandro, de lo que anunciaron, hay un montón de ruido y un montón de movimiento y un montón de comunicaciones como si esto no estuviera cerrado, ¿no? Del todo. Bueno, no está cerrado del todo. No está cerrado, ¿por qué? Coincido con lo que acaba de decir Gabriel. Mientras las tres principales figuras, los tres principales socios del Frente de Todos no dicen públicamente o no manifiestan públicamente su apoyo a una candidatura o anuncian una candidatura, es evidente que eso no está cerrado. Y tampoco es evidente que eso no está cerrado porque los celulares y las comunicaciones con varios de los principales dirigentes del Frente de Todos están bloqueadas. Porque sindicalistas y dirigentes del peronismo están negociando. Y porque hay otro elemento tan fundamental tal vez como la candidatura a presidente, que son las otras candidaturas. Porque como vos dijiste hace un rato,
las posibilidades y las expectativas que tiene el gobierno de reelegir o de ganar esta elección, o el Frente de Todos de ganar la elección, son muy bajas. Pero acá hay una pelea por todos los demás cargos. ¿Quiénes van a ser los senadores? ¿Cómo van a estar conformadas las listas? ¿Qué lugares en las listas va a haber para los distintos sectores? Para los gobernadores, para el albertismo, para el kirchnerismo más duro, para los intendentes, para el dirigente de movimientos sociales. El peronismo y el Frente de Todos es un conglomerado de tantos sectores y fuerzas e intereses distintos que tienen que confluir en un armado. Y entonces no solo se está discutiendo quién es la cabeza del ticket, sino que se está discutiendo para abajo. ¿Malena Galmarini va a ser la candidata del Frente de Todos o de Unión por la Patria en Tigre o no? A ver, es importante contar que están callados algunos, ¿no? Recién dijo Gabriel, sumó este dato de que Mansur volvió a Tucumán. O sea que no está dando notas, no está hablando. Ha decidido hoy no hablar, se guardó. Se guardó. Ese es un dato. Y la señal de se guardó y no se quedó negociando acá. Si no te quedas negociando acá, porque acá es donde están pasando todas las negociaciones, obviamente puedes hacerlas por teléfono, pero hay reuniones que mantienen en el Instituto Patria, en el Senado, en Casa Rosada, en diferentes lugares, en las oficinas de Massa, donde se tienen esas reuniones. Si se fue con su comitiva para Tucumán, es una señal de que está sabiendo que su posible vicepresidencia no está, o todo lo contrario. O todo lo contrario también, o tiene ¿no? la certeza de que va a ser puede ser vice. todo lo contrario. Bueno, depende con quién hables, ahí están los que te dicen, está confirmado que va a ser Guado Mansur, solamente están haciendo esto que dice recién Alejandro, peleando las listas, peleando los Conversando lugares. sobre quién va a cada uno de los lugares de las listas, Alejandro. Bueno, perdón. En algún momento tiene que haber un anuncio oficial sobre esa candidatura, tiene que haber una conferencia de prensa, tiene que haber fotos. Y tiene que haber una imagen pública del candidato a presidente y a vicepresidente, como acabamos de ver con Horacio Rodríguez Larreta. No necesariamente tiene que ser una conferencia de prensa. Hoy no pero, va a ser, está en Tucumán. Entonces tendremos que monitorear los flight radar, ¿viste? Que te van diciendo cuándo viene el avión de Tucumán para acá. También alguno podría interpretar que decir, o está seguro que va a ser, o está seguro que no va a ser. Exacto. Yo lo que digo es, mientras no haya una voz oficial sí, de la principal dirigente que tiene el Frente de Todos, que es Cristina Kirchner, y mientras no haya una voz de Sergio Massa, que hoy tiene un rol fundamental en el equilibrio frágil que tiene este gobierno y esta economía, que está postergada una negociación con el Fondo Monetario en pausa, supongo, hasta que se defina esto en las próximas 48 horas. Bueno, está en pausa porque el Fondo Monetario no quiere además dar lo que quiere el ministro, ¿no? Está en pausa por eso, pero también está en pausa porque yo creo que el propio ministro no debe querer que se produzcan definiciones hasta que esto no esté definido. ¿Qué pasa con el ministro mientras tanto, no? Que quiere ser presidente. Bueno. ¿Qué se sabe de sus últimas horas, de las reuniones? Por eso es tan interesante cómo termina esto, María Laura. ¿Hace cuánto? Menos de una semana, Sergio Massa dijo, no queremos las PASO, pero si la decisión es que haya PASO, ahí estaremos para competir. Sergio Massa, yo creo que aspira a una candidatura presidencial. Supongo que aspira a una candidatura presidencial, como sabemos, de consenso y sin PASO, pero no creó una alternativa propia para llegar a ese camino. El camino de Sergio Massa a su potencial candidatura viene o venía de la mano de un acuerdo con el kirchnerismo. Entonces, hoy la opción de Sergio Massa, como dijo hace una semana, si hay que competir, competiremos, no está sobre la mesa. Porque Sergio Massa, si hoy Cristina Kirchner se sostiene y dice, mi candidato es Guado, y Scioli dice, yo de acá no me muevo, Sergio Massa no es candidato porque no estructuró, no se preparó para llegar a este punto de la negociación, independientemente de lo que hicieran Cristina y Alberto Fernández. Y quedó, en cierto sentido, esclavo de la definición. ¿Cuáles son los peores escenarios o los escenarios más confrontativos? Donde Sergio Massa se siente desplazado de la toma de decisiones, donde Sergio Massa ve que no hay ningún camino de acuerdo con Daniel Scioli y con Alberto Fernández, y donde no se ve contenido ni satisfecho con el cierre que haga con el kirchnerismo, y en donde Sergio Massa diga, yo vengo sosteniendo y responsablemente
tratando de mantener economía a flote y diciendo que las PASO generan un ruido innecesario para sostener este equilibrio, y que pegue un portazo. Otra gente, y yo creo que acá se están discutiendo otras cuestiones de poder. Entonces, por más que Sergio Massa no sea candidato a presidente, todavía hay muchos otros elementos que lo pueden hacer convencer de apoyar alguna de las fórmulas. Y por ejemplo... Por ejemplo, lo que te decía antes. ¿Cuántos lugares de las bancas o de las listas va a haber para el Frente Renovador? Malena Galmarini, yo creo que esto no es menor. Que vaya como candidata a intendenta. Para él es importante, de Tigre. Claramente que Sergio Massa y su mujer quieren recuperar el control de Tigre territorial. Hay varios elementos abiertos. De hecho, ya lo quería hacer cuando se armó el Frente de Todos y presionó fuertemente para que el intendente Zamora se bajara y el intendente Zamora no se bajó y finalmente cedieron. ¿Cuál es el motivo para vos por el que Cristina Kirchner no unge a Sergio Massa, con quien tiene reuniones periódicas, que sabe que quiere ser presidente? ¿Cuál es el motivo real? Todavía no lo sabemos en el UNGE porque, insisto, acá hay ruido. Acá las cosas no están claras. Como sí están claras y está habiendo claridad del lado de Juntos por el Cambio, las cosas por el lado del gobierno no están siendo claras y acá hay un ruido que todavía no se resolvió. Por eso estamos hablando de esto, porque Juntos por el Cambio lo analizamos y es, digamos, está transparente lo que está sucediendo y está anunciado. Ahora, en este caso, supongamos que se confirma, se oficializa esta fórmula, Guado de Pedro y Juan Mansur. ¿Por qué Cristina no lo eligió a Massa, a tu criterio, si esto sucede? A ver, yo creo que Cristina Kirchner tenía dos caminos. Uno es el intento darle vía libre a Sergio Massa, desligarse potencialmente de la derrota, diciendo la derrota es de Massa y la derrota es del fracaso de este gobierno de Alberto Fernández, al cual yo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo mis diferencias y los errores, y no asumir o tratar de no asumir esos potenciales costos, ¿sí? Segundo camino, que yo creo que es el que el Máximo Kirchner y mucho de la línea dura del kirchnerismo quiere decir, tenemos que defender nuestra identidad, tenemos que defender nuestras banderas, tenemos que sostener a nuestro núcleo duro. ¿Podemos ir mucho más allá del núcleo duro? Difícil, pero sostengamos a nuestro núcleo duro, y preparemos el terreno para hacer oposición el año que viene. Y ya nos equivocamos en 2019. Entonces, es preferible perder siendo auténticos, es preferible perder defendiendo las banderas del nacionalismo populista, aislacionista, atacando al capitalismo y al Fondo Monetario como lo hace Máximo Kirchner, como no votaron al acuerdo con el fondo, que perder desdibujándonos. Yo creo que ahí está la decisión, pero para María Laura, ahí yo no termino de entender, porque si ese era el camino, si el camino era el de la bandera, el hablarle a sus votantes del núcleo duro, claramente el candidato más competitivo no se llamaba Guado de Pedro. El candidato más competitivo para eso era Axel Kicillof. Y segundo, si vos vas por hablarle a tus bases electorales, a tratar de regenerar entusiasmo en tu núcleo duro, poniendo un candidato de tu riñón, como puede ser Guado de Pedro, podría ser para mí mejor Axel Kicillof, y le pones de candidato a vice a Mansur, por un lado los entusiasmas y por otro lado los tirás para abajo, digamos. El votante kirchnerista, el militante kirchnerista, el que tiene que movilizar y generar algún tipo de entusiasmo en un contexto muy difícil, no ve a Mansur como alguien de su riñón o como alguien con quien se identifica. Entonces, al final, esta fórmula, si se termina confirmando Guado, Mansur, termina siendo un poco de un enjunje que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, no es ni kirchnerismo puro, pero ni tampoco es la moderación o el corrimiento al centro que podría tener Sergio Massa. Ahora, Massa, si no entra en algo, en cualquiera, primer senador, como vos dijiste muy recién, que es lo que más se habla, un buen reparto de cargos abajo, queda de alguna manera ante el peligro de que durante la campaña se le eche la culpa de ser el autor, el que no logró nada, el que se tiene que hacer cargo del desastre económico, porque quedar afuera de las listas en el kirchnerismo es peligrosísimo. Me cuesta ver que ambas situaciones puedan coexistir, quedar afuera de las listas, quedar afuera de todo, no romper las relaciones con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, porque quedar afuera de todo implica que esas relaciones se rompen, y mantenerse como ministro.
A ver, o es una cosa o la otra. Tenemos una información caliente que compartir con ustedes y no hacer más especulaciones. Y se trata de un chat que tiene el ministro Massa, el ministro de Economía, con su equipo de Economía. Lo vamos a poner, este chat, donde les dice Sergio Massa esto que vamos a leer. Los cierres de lista son siempre apasionantes y trabados. Y es así. No hay nada dramático ni que sea de vida o muerte, pero que la economía siga funcionando normalmente y que hagamos nuestro laburo si tenemos Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿qué más dice? La LISI. La LISI, los temas energéticos y gasoducto, los subsidios en agro y aviar y porcina. Están pendientes los créditos CREA que la semana que viene esperan. El lunes habrá listas y nuestro laburo sigue igual. Por eso les pido que no se desenfoquen, que el lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía y el país. De esto está hablando Massa, lo que muestra la importancia que tiene el ministro en su tarea de los próximos días, ¿no? ¿Vos qué estás interpretando, Alejandro? Primero que si está ahí es porque Sergio Massa quiso que estuviese en la pantalla de las televisiones. Sí. Eso no tengo duda. O sea, no estaríamos viendo eso si Sergio Massa no hubiese tenido la intención de que se sepa que él quiere mandar ese mensaje. ¿Y cómo analizamos el mensaje? El mensaje que nos está dando Sergio Massa es que está trabajando en el ministerio y que no hay que desesperar, ¿o es algo más? Yo creo que es un mensaje, no sé, hay que procesarlo. Vamos a ponerlo y lo procesamos todos con la gente que lo lee. El mensaje es, esto no está roto, pero acá hay discusiones que hay que tener y repartos de... No sé cuál la palabra, no recuerdo la palabra exacta que acabas de leer. Ahí lo ponemos. Reparto de lugares que hay que cerrar. Diciendo, y me parece también que es un mensaje decir, miren lo complejo del panorama económico que hay por delante. Porque ahí tiene un desafío él también. Porque Sergio Massa, quede como quede después este cierre de listas, tiene que seguir manejando la economía hacia adelante hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre. Cualquier descalabro en la economía es algo que a su futuro político también le afecta. No, pero cualquier descalabro en la economía afecta a su futuro político, pero además le quita competitividad a quien termine siendo el candidato. Por eso yo sostengo que Cristina Kirchner se puede dar el lujo en este cierre de listas de no negociar con Alberto Fernández. Te quiero confirmar algo porque me lo está diciendo el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía está reconociendo oficialmente que es de ellos. Ahí está, lo que decía Alejandro, ¿no? Ellos están reconociendo, pongamos el chat, este chat que hay entre el ministro, y lo abrimos de nuevo, así se ve bien, el ministro y su equipo. Ahí está, por si hay alguna duda, lo avala el Ministerio de Economía en estos momentos. Me lo están confirmando el Ministerio de Economía. Pregunté, me lo voy a decir claramente, si esto es de ustedes, sí, ok, es nuestro. Me lo acaban de decir. Ahí está. Y las interpretaciones me parece que lo que me están diciendo es que quieren mostrar gobernabilidad, que hay gestión, que el ministro sigue en su lugar en medio de esta tormenta. Es un mensaje para que lo veamos nosotros, tal como dijo Alejandro. Correcto. Y lo que está mostrando es todo lo que tienen que hacer los próximos días, ¿no? Sí, pero lo que estamos, me parece que las palabras clave son los cierres de lista siempre son trabados, no hay que alarmarse. Yo insisto, a mí la lógica me dice que Cristina Kirchner puede obviar de sentarse en la mesa a negociar lugares y posiciones con el presidente Fernández. Que obviamente el kirchnerismo prefiere que no haya una competencia interna y preferiría que no haya una lista que parezca vinculada al sector de Alberto Fernández y evitar esa confrontación en un contexto de debilidad. Y que además eso le quita y pone el piso del kirchnerismo más abajo de lo que parecería que es si no hubiese esa interna, ¿no? Una cosa es que por más que gane Guado de Pedro, supongamos a Daniel Scioli, no es lo mismo que Guado de Pedro termina sacando el conjunto de los votos del total que la fracción que tenga sin los votos de Scioli. Pero mientras Cristina Kirchner puede, para mí, obviar sentarse a negociar con Alberto Fernández y decir, si quieren ir a las PASO, vamos a las PASO y les ganamos, yo dudo de que pueda obviar sentarse con Sergio Massa y llegar a un punto en donde Sergio Massa acuerde y que conforme con eso. Porque si no está con Alberto Fernández y tampoco está con Sergio Massa y hay un quiebre entre los tres socios principales del Frente de Todos, el rol de Sergio Massa queda muy desdibujado, la sustentabilidad política de Sergio Massa queda muy desdibujado y los incentivos, que es lo más importante, quedan desaparecidos. Entonces, que uno de los principales socios no tenga incentivos y esté enfrentado y no haya podido acordar el cierre ni con el presidente ni con la vicepresidenta, lo pone afuera del gobierno.
lo pone afuera y también lo que creo, no sé si estoy sobreinterpretando, pero creo que lo que está diciendo también Massa es, fíjense lo importante de lo que estoy haciendo, ¿no? Me están dejando afuera y lo que hago es muy importante y enumera las cosas más importantes que estás decidiendo. Sí, yo insisto, creo que va a haber un arreglo, creo que va a haber un cierre, seguramente habrá que ver si finalmente se genera por presión de gobernadores, sindicalistas y externos la idea de un candidato de consenso y que se baje Scioli, que se baje Guado de Pedro y que ese candidato de consenso sea Massa. Como dijo Gabriel, eso parece difícil, que el Instituto Patria ponga el freno de mano ahora y lo haga marcha atrás. Podría terminar ocurriendo. En algún momento también se hablaba de la fórmula Massa-Guado, hasta hace muy poquitos días. Ahora, si no ocurre eso, lo que tiene que ocurrir en las próximas 24 horas es una negociación sobre todo el resto de la distribución del poder que está en juego en la Argentina. Porque la pregunta es qué podría pasar si Massa no es incluido como él considera que tiene que ser incluido, ¿no? Yo creo que tampoco Sergio Massa tiene una posición de fortaleza, ¿no? Por lo que hablamos antes, no tiene un camino para él plantear su propia candidatura y una salida disruptiva del gobierno en este contexto, con esas tareas y con la fragilidad de la economía, puede hacer que la economía se tambalee mucho. Entonces, ¿qué gana Sergio Massa con eso? Y son todos costos. Por ahí la cuestión es dónde tengo menores costos. Pero la coalición tiene que resolver Pero él puede retirarse, si quiere, podría retirarse. Tendría que encontrar la excusa necesaria y suficiente para que una salida suya del gobierno la gente la perciba como razonable y que no se asocie a él los costos de esa salida que va a tener en la economía, sin duda. Este mensaje claramente no va por ese camino, porque si este mensaje fuese más duro, uno lo podría creer. Este mensaje está diciendo yo no me puedo ir porque mi laburo es garantizar la economía. Sí, pero denme algo, me pareciera. Claro, ¿no? sí. O sea, pero le está diciendo a los demás, yo estoy acá para que esto funcione, escúchenme. Lo que está claro, María Laura, como dijiste hace un ratito, el panorama en Juntos por el Cambio se va clarificando. No solo ya quiénes son los dos candidatos, sino se empieza a clarificar las diferencias entre ellos y lo que propone cada uno de ellos y cuál es la línea discursiva que cada uno de ellos va a tener y cuáles son sus estrategias de campaña de cada uno de ellos. Empieza a quedar claro, de este lado, del lado del gobierno, del lado del Frente de Todos, estamos a 36 horas del cierre y no hay claridad y es una evidencia más de el fracaso de esta coalición. Esta coalición se hizo y empezó fracasada desde el día 1 y están llegando al día último antes de cerrar las listas y son incapaces de generar acuerdos mínimos. Aunque tienen un día todavía, ¿no? Bueno, aunque todavía tienen un día. Cuando uno juega a los flejes, a veces la pelota se va afuera, ¿no? Y entonces puede terminar mal. A ver, atención, porque en minutos nada más se va a presentar la otra fórmula que ya está anunciada, Patricia Bullrich, Luis Petri, estamos con un móvil allí, es en instante que se va a presentar, están sucediéndose todo el tiempo estas noticias, así que hacemos un brevísimo corte y estamos de vuelta, se quedan ahí, ¿eh?